muy importante entender que Dios quiere bendecirte. Amén. Los tiempos de Dios son cumplidos. Amén. El profeta profetizó que venía Jesús. Habló. Mediante la multitud que escuchaba al profeta, lo escuchaba el profeta, pero no veía a Jesús. ¿Y sabe que cuántas personas dudaron del profeta? ¿Cuánto el pueblo dudó de lo que el profeta estaba diciendo? Y el profeta nunca se equivocó. Porque no profetizó de su propia boca, profetizó lo que iba a ocurrir. Por eso decía, el consejero va a venir. El príncipe de paz va a venir. Va a venir el que va a cambiar tu vida, le decía al pueblo de Dios. Va a venir el que te va a dar consejos. Ay, pero si no los tomas. Ay, si no los recibes. Porque esta palabra está llena de consejos. Está llena de soluciones. Cada vez que el hombre deja esto, tiene miles de problemas. ¿Sabe por qué? Porque no se guía por la verdad. Porque cuando el hombre se guía por la verdad, va a encontrar la verdad de su vida. ¿Sabe que muchas personas y muchos pensamientos corrientes de pensamientos buscan un montón de cosas? Se crea un pensamiento de la noche a la mañana y se busca. Pero nunca se busca la verdad. Y la verdad está escrita. La verdad está escrita. Por eso el Señor dice, la revelará. La hará saber. Ninguna profecía fue oculta. La hizo saber el Señor lo que quería hacer con su pueblo. Levantó a los profetas y ellos profetizaron lo que iba a ocurrir. Ellos le profetizaron al pueblo cuando el pueblo se puso rebelde. Y le dijo, vas a sufrir, vas a caer en cautividad, no vas a ver la luz, no vas a ver tu salvación, no vas a entender por qué llegaste ahí, hasta que reconozca dónde pusiste tu pecado, qué pecado cometiste delante de mí. Y sabe que el pueblo seguía corrompiéndose, seguía colocando pecado de idolatría, de mentira, de engaño, y no había la paz. Y sabe que la paz está tan cerca de nosotros. Y no es la momentánea, no es aquella que te da por un minuto, es aquella paz duradera, porque es un pacto. Porque es un pacto. Cuando Dios hace un pacto con una persona, la paz y la gloria de Dios viene sobre él. Por eso el Señor dijo, hago un pacto, mi hijo va a venir a la tierra, mi hijo. Porque no pudieron escuchar a los reyes, porque no pudieron escuchar a los jueces. Le mandé a los profetas, no lo quisieron. Le voy a mandar a mi hijo, a ver si lo escuchan. Mandó a su hijo, al único. Por una promesa lo mandó. Y con un propósito. Y desde ese momento dijo, cuando mi hijo toque la tierra, se levantará generaciones con propósitos. Porque toda generación que creyó en Jesús, Pedro creyó en Jesús y se levantó una generación con propósito. Juan creyó en Jesús y se levantó una generación con propósito. Lucas creyó en Jesús y se levantó una generación con propósito. Por eso cada vez que el Señor toca la tierra con su espíritu, se levanta una generación con propósito. Una generación que quiere conocer la verdad. Una generación que quiere andar en la verdad. Una generación que quiere andar bajo la luz de la verdad. Y bajo la luz de la verdad de la palabra de Dios. Yo te invito a abrir la palabra de Dios. Mateos 1. Versículo 18 en adelante. Y la profecía cumplida. ¿Sabe qué gozo tendría este varón que profetizó Isaías? Cuando dijo, apareció y nació el niño. El que se me habló a mí. El que se me dijo que iba a venir un consejero. El que se me dijo que iba a venir un Dios fuerte. Que su reino iba a ser poderoso. Amén. Que iba a ser eterno. Y miren lo que dice la palabra, versículo 18 dice, y el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María de su marido con José, antes que se juntase, se halló que estaba concebida del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo
Vio que cuando una persona justa, no critica, no condena, no maldice, no habla mal. Vio que tremendo. Cuando uno empieza a entender justicia, cuando nos dejamos guiar. Y sabes que hay un espíritu tan poderoso que te puede guiar a fuentes de agua de vida, donde te va a enseñar a hablar, donde te va a dar palabras nuevas, donde te va a escribir cosas nuevas en tu vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 20, dice, y pensaba en esto, y aquí un ángel del Señor, siempre el Señor hablando. ¿Y sabe para qué lo dejó escrito? Para que usted se dé cuenta que los ángeles también bajan a la tierra y traen un mensaje específico. Traen lo que va a suceder y lo que ya sucedió y lo que ya está eternamente para la victoria suya. ¿Sabe por qué? Porque estos ángeles profetizaron y este ángel le dijo, no tengas miedo. Y nosotros, ¿por qué en el siglo XX caminamos y tenemos miedo a todas las cosas? Sabiendo que la verdad nos está diciendo que no tenemos que tener miedo. No tengas miedo a lo que está pasando. No tengas miedo a lo que está sucediendo. No le tengas miedo. Ten la confianza en ese pacto eterno que Él hizo. Amén. Y aquí empieza el pacto. Y aquí empieza a cumplirse la promesa de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pensaba en esto. Y he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Lo llamó por su nombre y sabía de quién era hijo. Por descendencia. ¿Y sabe lo más hermoso? Cuando Dios te da un ministerio, te llama a cosas grandes, te va a llamar por el nombre. Nunca Dios se olvida de los nombres de las personas. Nunca. Nunca se olvida del pacto que hizo con ellos. Por eso es una de las cosas, cuando el ángel descendió, le dijo quién era y le dijo de qué descendencia vendría. Y tú vienes de una descendencia del cual Dios escogió sacarla del mundo para ponerla en su reino, para que usted ande en su reino. Y su reino está aquí, es invisible, es accesible por la sangre de Cristo. Hay poder ilimitado, hay poder para hacer muchas obras maravillosas de parte de Dios. Pero mi corazón tiene que estar en fe. Su corazón tiene que estar en fe. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 20 dice, y pensaba en esto. Y aquí el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibe, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo. Y se llamará su nombre, ¿cómo? Se llamará su nombre. Jesús. Se llamará su nombre. Jesús. Se llamará su nombre. Jesús. Se llamará su nombre Jesús, hijo de David. Y sabe que por pronunciar el nombre una mujer le dijo, Jesús, hijo de David. Y muchos le dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En este 2020 no se escucha personas gritando así. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe por qué? Porque las personas de 2020 parece que lo hacen todo bien. Y sabe que tenemos que reconocer que delante de Dios nos falta mucho. Y necesitamos su presencia. Necesitamos que sus milagros sean más seguidos. Necesitamos que su gloria continuamente nos toque. Porque si la gloria continuamente los toque, a ti las manos no las bajan nunca. ¿Sabe por qué? Porque las manos, amén, representan enseñar de victoria. Representan que tú has vencido en el nombre del Señor Jesús a tus adversarios. Sean pensamientos, sean argumentos, sean tristezas, sean cualquier cosa que se pare delante de ti. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque este que vino a pisar la tierra, Jesucristo, es el que perdonó tus pecados, mi pecado. Nos lavó con su sangre. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y dará a luz un hijo. Y se llamará su nombre. Porque salvará. Cuando el pecado nos invade, nuestras manos
continuamente están abajo. Y sabe que siempre el Señor le hizo levantar sus manos al pueblo. Amén. Y cuando pase por delante de ti, va a decir: Dios grande, fuerte, temible, grande en misericordia. Amén. Y nosotros a veces estamos en la iglesia y pensando que nunca lo podemos alcanzar. ¿Sabe que hay personas que piensan que nunca pueden alcanzar a Dios? Y sabe que Dios mira al lado a la persona que tienes sentado. Dios está cerca como esa persona que está sentado al lado tuyo, está al lado tuyo. Imagínate si se manifiesta en la persona que tiene al lado y te habla. Veo que a veces nosotros no queremos que directamente que nos hable Dios, y a veces Dios nos habla por personas. Y a veces nos sienta en la mesa y nos dice: ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a dejar de ser así? ¿A cuántos nos sentaron en la mesa y dijeron: ¿cuándo vas a dejar de ser mentiroso? ¿Cuándo vas a dejar de ser soberbio? ¿Cuándo vas a dejar de ser, amén, una persona que continuamente te enojas? No nos gusta que nos digan eso. Dígame usted si le aceptó que una persona se sentó al lado y le dijo eso. Y usted miró para otro lado y dijo: no, pues no me va a venir a mandar, vos no sos mi mamá, yo tuve una sola mamá. Digo que siempre salta eso. Yo tuve una sola mamá, vos sos mi mujer, no me mandás a mí. Amén. Bueno. Y bueno, así es tu pensamiento, porque así respondes. Imagínate si el Señor te quiere hablar por un ángel. Y vos decís: si no le obedeció el que lo vio, ¿cómo va a obedecer al ángel? Y sabe lo más importante de este varón, dice que estaba sentado y meditando, pensando. Y yo me imagino que en su corazón sabía, porque dice la palabra de Dios que, amén, hijo de David. Él sabía su descendencia. Él conocía su pasado. Él sabía cómo Dios actuaba. Por eso cuando nosotros sabemos cómo Dios actúa, Dios nos llena con su presencia. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice: y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque salvará. Y sabe que tiene una misión el Señor Jesús: cada vez que nosotros metemos la pata, perdonarnos. Cada vez que nosotros hacemos las cosas mal, perdonarnos. Dígame si usted siendo cristiano también hace las cosas mal. Dígame usted siendo cristiano también se enojó. Dígame usted que siendo cristiano también, amén, cuando se le quemó algo no dijo eso, dijo otra palabra. Amén. Por eso el Señor Jesús murió, por todas esas equivocaciones que continuamente nosotros vamos a tener. Pero cada vez que nosotros reconozcamos por qué el propósito del Señor en la tierra, es para que nosotros no nos alejemos del Padre. Porque sabía el Señor Jesús que la humanidad se iba a alejar del Padre, pero Él tenía que mostrar el camino. Y el camino es este, hermano. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Traducido es, dile al lado: Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿qué puede ocurrir esta noche? Si Dios está con nosotros, no sabe lo que puede ocurrir. ¿Sabe qué? Podemos ser liberados, podemos ser sanados, podemos ser cortadas las cadenas de opresión. La muerte puede dejar nuestros pensamientos. Amén, aquella adversidad que había en la mente se puede ir. Pero todo es una decisión del corazón. Dice: Dios es con nosotros. Pero recuerda que mi hijo vino con un propósito: sacar el pecado de tu vida. Amén. Sacar el pecado de tu vida. Si yo reconozco que soy pecador, el pecado se tiene que ir de mi vida. Amén. No puede cohabitar el pecado y Dios. Por eso el Señor nos dio una enseñanza en una parábola. Dijo: no puedo abrir la canilla y sacar agua dulce y salada. O saco una sola agua
Y si salen dos aguas, el corazón está dividido. El corazón no ha sido entregado a Dios. Por eso es una de las cosas muy importantes entender. Se va a pasar otro año sin darle el corazón a Dios. Se va a pasar otro año sin servir a Dios como tiene que servirlo. Y sabe que el ser humano siempre toma decisiones. Si no, pregunte las decisiones que ha tomado. ¿Viste? Tu culpa te metió en deuda. Siempre hay alguien que te acusa por las decisiones que tomás. Pero quédate tranquilo que si tú decides a Cristo hoy como tu Salvador, la deuda va a ser cancelada. Deuda va a ser cancelada. ¿Sabe por qué? Porque la deuda más grande que nosotros tenemos es con el pecado. Si el pecado se enseñorea de nosotros, nosotros no morimos. Si el pecado no se enseñorea de nosotros, tenemos vida eterna. Y mire qué hermoso. No solamente Jesús habló, y no solamente el Espíritu Santo habló que venía el Mesías, sino que cuando apareció el Mesías empezó a hablar. Y mire lo que dice San Marcos 1, versículo 14, dice, terminó un ministerio de un varón que hablaba de Jesús. Y dice, después pues Juan fue encarcelado y Jesús vino a Galilea a predicar el Evangelio. Siendo el Hijo de Dios tuvo que predicar. Siendo el Hijo de Dios tuvo que hablar. Y sabe que nosotros a veces nos quedamos, ¿y cómo vamos a hablar? ¿Y cómo vamos a festejar de Jesús? ¿Y cómo vamos a festejar? ¿Sabe que usted tiene que festejar? Que Jesucristo vino a la tierra, ya está en la tierra, ya vino, ya pisó la tierra, ya la ordenó. Amén, porque todo lo que Él gobierna, lo ordena. Por eso siempre cuando entre Cristo en la vida de una persona, le ordena la vida, le ordena los pensamientos. Ya la persona no anda desordenada. ¿Sabe por qué? Porque hay una palabra que dice, antes te ceñía e iba donde quería, más ahora te ciño yo y vas a hacer lo que yo te mando a hacer, no lo que tú quieres. Por eso cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, siempre está ceñido por Él. Y la palabra de Dios dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea a predicar el Evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Mira qué tremenda promesa. Dijo, el Señor Emmanuel está con usted. El reino de Dios se acerca a usted. Cuando el reino de Dios se acerca, las tinieblas tiemblan. Las tinieblas se van. Y sabe que las tinieblas siempre aparecen para quitarte la fe. Pero cuando el reino de Dios se establece en un lugar y se manifiesta, el poder de Dios da libertad. Por eso el Señor Jesús decía, diciendo el Señor Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Y sabe cuál es el Evangelio que él predicaba? El Evangelio de la libertad. El Evangelio del arrepentimiento. El Señor dice, ¿quieren entrar a mi reino? La clave es arrepentirse. La clave es arrepentirse. Pasan los meses, acumulamos mentiras. Pasan los meses, acumulamos desobediencia. Pasan los meses, no oramos. Y el Señor nos llama al arrepentimiento para que nosotros veamos su reino. Y sabe que su reino nos está esperando con los brazos abiertos todos los días que usted se levante. Todos los días que usted se levante, el reino de Dios lo está esperando. Pero el Señor quiere que usted aprenda a vivir en su reino. Porque en su reino no hay maldad. En su reino no hay pecado. Amén. Y Dios le quiere enseñar cómo caminar en eso. Por eso Jesús empezó a caminar y le enseñó a Pedro a caminar. Le enseñó a Juan a caminar. Le enseñó, amén, a los discípulos. A Lucas le enseñó. Y todos ellos lograron caminar como Él les pidió. Y todos nosotros tenemos que aprender a caminar como Él nos está pidiendo.
entrar en su santidad y que su reino descienda. ¿Por qué a usted en la oración le manda a pedir que baje su reino? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase a tu reino sobre mí. Le está pidiendo a usted que baje el reino sobre usted. Todos quieren que el pastor baje el reino. Pero ¿por qué usted no puede bajar el reino sobre usted? Si usted también es hijo, si usted también conoce a Jesús, aquel que vino a salvar al mundo de pecado, aquel que vino a pagar su pecado, y aquel que le dijo, amén, se llamará Emmanuel, Dios es con nosotros, y aquel mismo que se paró un día y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes por confesar el nombre de Jesús. ¿Sabe que por confesar el nombre de Jesús, el reino de Dios viene a nosotros? Y cuando el reino de Dios viene, no nos quiere traer más dolor, nos quiere liberar del dolor. Nos quiere quitar las ataduras, nos quiere sacar las maldiciones, nos quiere limpiar la vestidura, quiere limpiar nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que nosotros levantemos nuestras manos y todo el mundo esté haciendo lo que quiere, más nosotros estemos levantando nuestras manos y declarando que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Cristo, nuestro Dios, el que lava cada día nuestros pecados, el que limpia cada día nuestros errores, el que nosotros vamos caminando y vamos cometiendo errores y en un momento nos llama y nos dice, mira lo que estás haciendo, arregla, y nos da oportunidades para arreglar. Por eso usted hace, ay, estoy vivo, porque mediante usted esté vivo puede arreglar. Perdone al que tenga que perdonar. Suelte perdón, dígale, yo me equivoqué, yo hice lo incorrecto, yo te causé dolor a ti, yo te tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo te causé dolor a ti. Y sabe, cuando nosotros nos volvemos a soltar perdón a una persona, el poder de Dios se desata de una forma tremenda. Y mire lo que hizo el Señor Jesús. No solamente vino para eso, sino que después de vuelta se levantó. Y mire lo que dice San Lucas 4, versículo 16. Y vino a Nazaret, donde se había criado. Como el Espíritu lo volvió siempre, como el Espíritu continuamente te trae a la casa de Dios, aunque tú te hayas equivocado, hayas fallado, hayas caído, siempre te trae a la casa de Dios. Y sabe que te trae con un propósito, que tú conozcas el poder de Él. Te trae con un propósito para que el poder de Dios se derrame sobre ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró a la sinagoga conforme a las costumbres y se levantó a leer. El Señor Jesús se levantó a leer. ¿Sabe qué privilegio las personas que lo estaban escuchando cuando Él se levantó a leer? Todos nos enfocamos en el milagro, pero Él también entraba en la casa. ¿Y sabe por qué entraba a la casa? Porque quería dejar una enseñanza. Ese consejero admirable quería dejar una enseñanza, que en la casa de Dios está su poder. ¿Sabe que el poder de Dios está aquí? ¿Sabe que el poder de Dios está aquí? ¿Por qué? Porque hizo pacto. Y cuando hace pacto con una generación que levantó, que perdonó su pecado, que lavó su conciencia, le dio la oportunidad de entrar a su casa, como a todos, hermanos. Hoy tuvimos la oportunidad de entrar por esa puerta, pero también vamos a tener la oportunidad de decirle gracias y pedirle perdón. Pedirle perdón y decirle gracias. Gracias porque me trajiste de nuevo. Gracias, Señor, porque me estás hablando de nuevo. Gracias, Señor, porque me estás refrescando, Señor, mi conciencia. Gracias, Señor, porque estás hablando mi espíritu, a donde a mí me conviene estar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mientras Jesús leía, y mire lo que dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, del mismo que había profetizado de él. Mira qué coincidencia, no es coincidencia, es propósito de Dios. Es propósito de Dios. Nunca hay una coincidencia, hay un propósito. Un propósito de Dios.
Si Dios te dejó vivo 60, 70, 80 años, tienes 15, 16, tienes 10 aquí adentro y estás en la casa de Dios, Dios tiene un propósito contigo. Y si tú no te sientes gozoso todavía, es porque el propósito todavía no se ha cumplido. Es que vas camino a Él. Porque cada vez que tú lo haces, gozo se va añadiendo. Y cuando ya lo estás cumpliendo, hay un gozo eterno. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice: y se levantó, y el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Sabes que el único que puede saber tu futuro de aquí hasta el 2023, el único que puede saber qué te va a pasar? Nosotros revisamos el diario a ver qué nos va a pasar. Y el dólar sigue subiendo y tenemos un problema. Pero nunca revisamos el diario de la vida. El que nos creó. Al fabricante que nos hizo. Porque Él sabe cómo funciona tu riñón. Porque Él sabe cómo funciona tu corazón. Porque Él conoce tu corazón. Porque Él conoce tus pensamientos y tus partes más íntimas de tu vida. Él conoce tus miedos. Él conoce tu tristeza. Él conoce todo lo que te está pasando. Él conoce tu abandono. Porque Él fue abandonado. Cuando tú le digas: yo, Señor, fui abandonado, y el Señor te va a decir, Isaías 53, despreciado, varón devorador, experimenté el quebranto, estuve solo. Antes que tú lo experimentaras, yo lo experimenté, para que tú me clamaras y entendieras lo que dice el versículo más abajo. Más por tus llagas, más por tu sangre, más por tu poder, Señor, yo soy lavado, curado, restaurado. Hay libertad, hermano. ¿Sabe cuántas personas pensando que Dios se olvidó de los milagros? No, Dios hace milagros todos los días. Y mire lo que dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No sé quién está quebrantado esta noche. Quebrantado es no encontrar la solución. Quebrantado es no saber qué hacer. Amén. Y sabe que siempre encontró Dios, Jesús, al ser humano así. Todos los que se apartaron de Dios y todos los que no conocen a Dios los encuentra así. Desesperados en sus corazones, angustiados. Y Él dio el consejo, por eso dice: soy consejero, echa la ansiedad sobre mí. Echa el pecado sobre mí. Echa la tristeza sobre mí. Derrama tu corazón sobre mí. Y verás lo que yo puedo hacer contigo. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Y mire lo que dice la palabra de Dios: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Tengan ánimo. Tengan ánimo. Tengan ánimo, iglesia. Su amor y su bondad no se ha acabado. Su poder no se ha acabado. Su misericordia no se ha terminado, hermano. Si usted le dice: hijo de David, ten misericordia de mí, y le habla con su corazón rendido, el Señor hará con usted. ¿Sabe por qué el Señor es bueno siempre? Y mire lo que dice la palabra de bueno es el Señor, dice: ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. Estás cautivo en un pensamiento. Estás cautivo en una culpa. Estás cautivo en un vicio. Estás cautivo en un pensamiento de tristeza, en una angustia. El Señor es el único que te puede liberar. El Señor es el único que puede hacer algo por ti. Pero le vas a tener que entregar tu corazón. Y vas a tener que hacer un estilo de vida cada día que te levantes. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. No vuelvo a mirar atrás. No vuelvo atrás más. No vuelvo para atrás nunca más, Señor. Cuando el ángel del Señor le habló al varón,
el varón tuvo confianza y dijo, mi Señor va a cumplir la promesa que dijo al pueblo. Ha nacido un Salvador. Qué privilegio tuvo el varón José de ser papá de Jesús, físico. Qué privilegio de escuchar sabiduría de su hijo. Qué privilegio de escuchar cuando le enseñaba en la sinagoga, teniendo edades de 10, 11, 12 años, le estaba enseñando a los sacerdotes lo que tenían que hacer. Y sabe que hoy nos está enseñando lo que tenemos que hacer. Nos está enseñando y nos está aconsejando qué nos conviene. Nos conviene estar en la casa de Dios todos los días de nuestras vidas. Nos conviene continuamente escuchar y saber que Él está cerca de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces las personas vienen a la iglesia y piensan que Dios está lejísimos de ellos. Y la palabra de Dios te está diciendo, Emmanuel es Dios con nosotros. No fuera de nosotros. Dios con nosotros. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, pregonar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y cuál es el año agradable del Señor? Llegó el tiempo de la salvación. Hechos 4, versículo 12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Su nombre es Jesús. 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 Yo por el nombre del Señor Jesús soy liberado. En el nombre del Señor Jesús soy sanado. Porque Jesús lo es todo, hermano. Lo es todo. Por eso dice, todo en todo lo guardó y lo escondió en un nombre poderoso. Estando vivo, ¿sabe qué le dijo a los 12? Vayan en mi nombre, echen fuera demonios. Vayan en mi nombre y hablen de mí. Les pidió hablar de Jesús. Les pidió hablar de las buenas nuevas, que habían encontrado al Mesías. ¿Has encontrado al Mesías tú? ¿O todavía lo andas buscando? ¿Has encontrado al Mesías en tu corazón? ¿Lo has dejado entrar? Porque dice la palabra de Dios, todo aquel que confiesa el nombre del Señor Jesús será salvo.